Les habla Francisco Gómez. Tengo el gusto, el agrado de que nos acompañe el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, que vamos a hablar sobre el lupus, porque hace unos días fue el Día Mundial del Lupus, y también de qué pasó con el COVID. ¿Se acabó? ¿Era propaganda? ¿Ya no hay? O sea, ¿qué ha pasado? Desde la interna de los médicos que ven el día a día. Pero le doy la bienvenida a mi invitado. Nuevamente está acá en cabina. Qué bueno, doctor, bienvenido. Un gusto saludar a nuestros radioescuchas. Les deseo un buen inicio de este día y que todas nuestras actividades sean con mucho éxito. Y estamos aquí para hablar de un tema súper interesante, que es esta enfermedad que le llamamos lupus, y que ya vamos a ver qué importante es, qué frecuente es y cómo podemos detectarla a tiempo para iniciar un tratamiento adecuado. Bueno, así es, está con nosotros nuestro experto, con quien podemos hablar hasta de otras cosas, también siempre relacionadas a medicina, que están en el día a día de la población. La medicina dicen, no, es que eso no es político, no, es que eso no se trata de política. Bueno, sí, se debe tener una política nacional de salud. Así es. Exacto, para que, imagínense qué bueno fuera que llegáramos a una etapa de prevención únicamente. No que tenemos que actuar porque ya está ahí, sino que prevenir, como dicen, la medicina preventiva, ¿no? Sí, a través de la historia, la medicina, como trata de la salud del pueblo, de la población, de la gente, definitivamente no se puede ver de una forma aislada de la política. Siempre va relacionada la medicina con las conductas políticas, la religión, etcétera, porque es parte del día a día de las personas. Así es. Bueno, vamos a entrar en tema. El lupus. Hace unos días, hace 2 días, fue el Día Mundial del Lupus. Bueno, tenemos unos. El 10, correcto, pues sí. Hace un par de días, bastante. 2 días fue el día que se recuerda el lupus, se conmemora, ahí se tiene que tomar las precauciones. Y vámonos, es una enfermedad, considero, no es nueva, pero que muy poco sabemos realmente de ella. ¿Qué es el lupus? Sí, a ver, es una enfermedad muy interesante. Desde el 2004, el 10 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Lupus para hacer un recordatorio a las personas, hacer recomendaciones para detectarla a tiempo y tratarla a tiempo. Lupus, sé que es una palabra que muchos probablemente escuchen por primera vez y que lamentablemente para otras personas ya sea parte del día a día. Lupus viene del latín, que quiere decir lobo. Algunos le llamamos desde el punto de vista médico la enfermedad de las 1000 caras, porque es una enfermedad que puede tener manifestaciones de diferentes órganos, de diferentes sistemas, y que incluso como médicos podemos tener dificultad en reconocerla y diagnosticarla, y los pacientes pasar muchos años tratando una enfermedad con un tratamiento equivocado. A ver, lupus es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo está diseñado para que cuando entra algo extraño a nuestra sangre, ya sea una bacteria, un virus, un protozoo, un hongo, nuestro cuerpo tiene unas células que lo reconocen como extraño. Y al reconocerlo como extraño a lo propio o diferente a nuestras propias células, nuestro sistema inmune produce una serie de anticuerpos que van a ir a destruir lo extraño. Cuando hay una enfermedad autoinmune como lupus, lo que sucede es que el cuerpo se confunde. Lo extraño le encuentra semejanzas con nuestras células propias y nuestros anticuerpos se encargan de autolesionar nuestros tejidos. Y como es una respuesta generalizada de los anticuerpos, pues los pacientes con lupus de pronto pueden tener manifestaciones en la piel y van con un dermatólogo, manifestaciones neurológicas y tienen que acudir con un neurólogo, manifestaciones de enfermedad mental como psicosis y tiene que verlos un psiquiatra, manifestaciones como dolor articular y están como un reumatólogo. Como les quiero decir, es una enfermedad que puede presentar múltiples facetas y que es importante que aprendamos a reconocerlas para llegar tanto a la población como los médicos al diagnóstico adecuado de esta enfermedad. ¿Y a qué me refiero? Lupus viene del lobo
La característica más común o más frecuente de los pacientes que tienen lupus es una mancha rosácea en la cara que recuerda a las alas de una mariposa, una distribución en el puente de la nariz y en las mejillas que se ve como rosadito, y le llamamos los médicos manchas en alas de mariposa, que al ver de lejos al paciente nos recuerda a la carita de los lobos, y de ahí viene el nombre de la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico es la clasificación del lupus cuando afecta a todos los órganos. Podemos tener estas manifestaciones dermatológicas y pensar que, es que el niño tiene un paño, es que el niño tiene rosácea, es que el niño tiene alergia. Característicamente, estas lesiones en la cara son fotosensibles, es decir, empeoran con la luz del sol, pero tampoco podemos establecer de que toda mancha en la cara es lupus, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer la aclaración de que si su paciente tiene estas lesiones, tenemos que buscar pues un dermatólogo y que vaya haciendo los estudios pertinentes. También mencionar la importancia de la frecuencia. Esta enfermedad ataca a cualquier edad, pero es más frecuente en las mujeres en edad fértil. ¿Qué tanto? De 9 a 1. Es decir, por cada 9 mujeres va a haber un hombre que padezca la enfermedad. Es una enfermedad que lamentablemente es más frecuente en mujeres. Y así pueden haber otras manifestaciones también de la enfermedad. Bueno, doctor, ¿cómo al médico general es el primero que voy a acudir? ¿O cómo es que voy a decir, probablemente nadie va a decir tengo lupus, pero cómo voy a ir ubicando qué tipo de enfermedad tengo, en qué momento se me va diagnosticando? Al inicio los síntomas pueden ser sutiles y los voy a mencionar. Puede haber incluso caída del cabello. Es decir, de pronto una mujer nota que se está quedando calva o nota que está perdiendo el cabello. Hay muchas causas para la pérdida del cabello, desde hongos, desde desnutrición, etcétera. Pero tiene que ir juntando los síntomas. Tiene las alas de mariposa en la cara, tiene caída del cabello. A veces aparecen unas úlceras en la mucosa oral, pero la característica de estas úlceras son unas úlceras blancas, pequeñas, de más o menos 0.5 centímetros, no dolorosas. ¿Por qué aparecen estas úlceras? Por mecanismos de autoinmunidad. ¿Son las aftas? Son similares a las aftas. Lo único que la afta es extremadamente dolorosa. De hecho, las aftas también es una lesión dermatológica producida por mecanismos de autoinmunidad. Pero a diferencia de las aftas, las de lupus no duelen. Las aftas tienen un dolor insoportable, es considerable el dolor. Pero también puede haber dolor articular. Es decir, de pronto el paciente me duele un dedo y no sé por qué, me duele la muñeca, me duele los tobillos. Bueno, recordemos que los dolores articulares pueden ser por tantas enfermedades reumatológicas, artritis, etcétera. Pero también si usted tiene dolor articular, es importante que lo evalúe su médico de cabecera, su médico general, y que vayamos juntando todos estos síntomas. Ahora, hay síntomas que pueden ser más graves en fases avanzadas de la enfermedad, porque como les mencioné al inicio, afecta a todos los órganos. Nuestras vísceras están envueltas por bolsas. Anatómicamente, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro hígado tienen una bolsa que los recubre. En el corazón le llamamos pericardio, en el pulmón pleura. Pero estas bolsas tienen una escasa cantidad de líquido que permite que el corazón deslice. Latido a latido, el corazón puede deslizar entre esa bolsa y ejercer su función. Cuando tenemos una manifestación o una exacerbación o un agravamiento del lupus, puede haber acúmulo de líquido entre esta bolsa y el corazón. Y por supuesto, imagínese el corazón dentro de una bolsa y que esa bolsa le va llenando agua y la bolsa no es del todo expandible. Ese líquido finalmente termina apretando el corazón. A eso le llamamos tamponada cardíaca y derrame pericárdico. Puede hacer que usted esté en control con su médico y de alguna forma también le han dicho, mire, hemos encontrado un derrame pericárdico. ¿Qué va a sentir un paciente que tiene derrame pericárdico? Bueno, como el corazón está apretado, el corazón como bomba no funciona bien y presenta una falla, una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo siente el paciente? Como un cansancio, como una sensación de cansancio. Asimismo, alrededor del pulmón, en la pleura, puede haber acúmulo de líquido y este líquido puede apretar el pulmón,
le llamamos derrame pleural, y como el pulmón es el encargado de oxigenar, también el paciente puede sentir cansancio, una sensación de cansancio que no se alivia con el reposo, y todo esto pues debe llamar la atención de nuestros pacientes de que puede haber algo más delicado de por sí en su enfermedad. A todos estos fenómenos de acúmulo de líquido en los espacios virtuales le llamamos serositis, que es muy frecuente en estas enfermedades inmunológicas. Bueno, ¿qué pasa si me diagnostican? ¿Esto no tiene cura? ¿Tengo que vivir con ello toda la vida? Esa es la importancia de reconocer los síntomas, porque actualmente hay que aclarar ciertos mitos. Lupus no es igual a muerte. Lupus también puede dañar el riñón, pero decir lupus tampoco quiere decir que usted va a tener insuficiencia renal. Si logramos diagnosticar a tiempo el lupus en cualquiera de sus formas o alguna enfermedad inmunológica relacionada con lupus, con el apego al tratamiento y con el tratamiento adecuado, estas personas pueden tener una calidad de vida casi normal y llegar a desarrollarse plenamente e incluso pues al final fallecer de cualquier otra cosa menos que de lupus. Pero sí debo mencionar que el lupus en los ataques más fuertes es una enfermedad muy grave, mortal, que puede requerir incluso ingreso a unidades de cuidados intensivos, soporte ventilatorio, etcétera. Por eso es importante, si tiene alguno de estos síntomas, que sea su médico quien aclare si tiene o no lupus. Porque el diagnóstico es difícil. Tenemos que reunir estos síntomas y tenemos que demostrar a través de ciertas pruebas inmunológicas especiales que tiene la actividad lúpica. Para mencionarles los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, anticuerpos cardiolipina, valores de complemento, es decir, un montón de pruebas que ya su especialista se las va a mencionar y que de resultar positiva junto con toda la sintomatología podemos confirmar que se trate de lupus, el cual también debo mencionar que tiene múltiples variaciones. La más importante es el lupus eritematoso sistémico. Eritema viene de lo rojo que puede aparecer en nuestra cara, y sistémico que habla de la afectación que da de todos los órganos en el cuerpo. Doctor, ¿hay estadísticas en nuestro país de población con lupus? La incidencia es relativamente baja. Se habla de 1.5 por cada millón de habitantes. Sin embargo, es muy frecuente que, tanto así que más de alguna persona, yo sé que ha escuchado de algún vecino o amigo que ha padecido esta enfermedad. La incidencia es baja, pero debemos de estar alertas para detectarla a tiempo y poder tratarla y poder evitar las complicaciones que puede dar esta enfermedad. ¿Esta se trata en el Sistema Nacional de Salud o solo privada? Sí hay tratamiento en el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Desde hace muchos años, pues como es un tema que es visto por reumatología, nefrología, por dermatología, por las manifestaciones que están en todos los sistemas, pues sí, desde hace muchos años atrás hay programas importantes en el sistema de salud para tratar esta enfermedad. Bueno, doctor, ¿en qué momento debemos de acudir al médico? O sea, ¿cuándo? No, probablemente vamos a pensar que tenemos lupus, pero ¿en qué momento debemos de buscar ayuda de un profesional y no el consejo del vecino, de la señora de la farmacia, sino que ya a nivel profesional? Sí, es bien importante la información en medicina, y de eso se trata estos programas, que quiero felicitarles porque la gente informada toma mejores decisiones, ¿verdad? Pero realmente las enfermedades dermatológicas son un reto incluso para nosotros los médicos, porque una roncha, una mancha puede ser tantas enfermedades. Entonces muchas veces los signos de lupus son tan sutiles como ese cambio, esa distribución en alas de mariposa, como la pérdida del cabello, como las úlceras en los labios, que no son síntomas de gravedad que yo le voy a decir a alguien, mire, usted puede tener una enfermedad grave. Pero yo recomiendo que, aunque tengamos información, a los primeros síntomas nosotros busquemos ayuda con nuestro médico general, nuestro médico cabecera, o si es posible con un dermatólogo. Los dermatólogos son muy familiarizados con esta enfermedad porque hay una forma de lupus
eritematoso buloso, que son unas ampollas que salen en la piel, entonces ellos tienen mucha experiencia con estos temas. Puede ser una enfermedad que puede consultar con su médico general, con su dermatólogo a los primeros síntomas, porque hay otras formas de estas enfermedades que son como hermanas, se imbrincan, se relacionan, como el síndrome antifosfolipídico, que es muy similar al lupus, pero hay una reacción ante las membranas celulares nuestras. Y estas son aquellas mujeres en edad fértil que de pronto tienen un primer aborto. Vuelven a quedar embarazadas y no saben por qué, vuelven a presentar otro aborto. No es que todo aborto a repetición sea una enfermedad lúpica o una enfermedad autoinmune, pero si usted es una mujer en edad fértil y que ha tenido 2 o más abortos a repetición, también tiene que buscar su especialista, ya sea en medicina interna, reumatología, para que pueda definir si no tiene usted una enfermedad autoinmune, porque el problema no va a ser solo que va a seguir teniendo abortos, sino que como es una enfermedad autoinmune, está dañando sus órganos, todos los órganos, cerebro, corazón, riñón, y lo que se trata es de detectarlo para controlarlo y evitar estas complicaciones, que incluso puede haber psicosis por lupus, es decir, pacientes que salen de la realidad por afectación del sistema nervioso central. Bueno, el doctor Emilio Salazar es médico intensivista, está con nosotros. Si tiene consulta, quizá vamos a dejar un espacio, pero al final de la entrevista, y la puede hacer en el WhatsApp 76 16 83 83 o en nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook 106.9 FM Radio, en Twitter @1069 FM Radio, en nuestro canal de YouTube 106.9 FM Radio. Por esas vías si hay consultas. Si vamos a hablar del COVID, por supuesto, en este momento vamos a hablar. ¿Qué ha pasado con el COVID, doctor? Aparentemente ya no existe. Bueno, el COVID, desafortunadamente, les traigo malas noticias, ¿verdad? Ha venido para quedarse. Lo que ha sucedido es que han habido variantes. Ha habido cambios desde el inicio de la pandemia. Recordemos que al inicio de la pandemia ningún médico en el mundo sabía ni siquiera cómo diagnosticarlo. Ni sabíamos cómo tratarlo, ni cómo reconocer las formas graves. En la evolución de los virus, todos los virus, para poder subsistir en el ambiente, tienen que ir mutando y hacer variaciones. ¿Cuál virus va a subsistir? Aquel que logre sobrevivir entre la humanidad. Por ejemplo, el virus del ébola, que es muy frecuente allá en el Congo, Nueva Guinea, África, no logra subsistir porque la mortalidad es alta. Entonces el ébola en 24 horas fallece el paciente y no alcanza, afortunadamente, a transmitirlo a las demás personas. Las variaciones de los virus son impredecibles, son mecanismos de adaptación de los virus. Afortunadamente, la tendencia de las variaciones en los últimos 6 meses ha sido que el virus ha variado a la variante Omicron, que es la predominante. En enero era la B1, ahora se habla de la variante silenciosa Omicron B2, pero esta es una variante leve, con un cuadro totalmente clínico diferente que las variantes iniciales, como las variantes Delta y todas estas variantes que eran muy agresivas y que veíamos pacientes con insuficiencia respiratoria, neumonías. Entonces, lo que ha sucedido es de que tenemos una variante Omicron Beta 2 que no tenemos pruebas en el país para poder afirmarlo, pero según toda la información mundial es la que está ahorita de forma predominante. Entonces sí sigue habiendo muchos casos de COVID, pero afortunadamente yo creo que tengo como unos 2 meses de no tener ningún paciente en cuidados intensivos por COVID-19, sino que la mayoría de los pacientes que hemos evaluado han sido formas leves. Entonces no es tanto así que el COVID haya terminado, sino que ahorita tenemos una variante leve, tenemos una disminución de los casos, una disminución de las hospitalizaciones, de los ingresos a cuidados intensivos y de la mortalidad. Pero el COVID-19 ahí está, pero en una forma leve. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas pueden tener síntomas similares a COVID, pero como es leve, pues ya no estamos haciendo las pruebas y yo estoy totalmente de acuerdo. Si usted tiene solo dolor de garganta, mocosera y malestar general, pues estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? No es justificado que vaya y gasten una prueba de COVID
sobre todo porque los síntomas de estas enfermedades se parecen. Usted puede tener un dolor de garganta, puede tener ganglios inflamados, puede tener mocosera, un poquito de tos, un poquito de fiebre. ¿Qué puede ser? Puede ser COVID, puede ser dengue, puede ser chikungunya, puede ser Zika, y no tendría sentido ir a hacer todas estas pruebas. Entonces, ya pasamos la etapa que toda gripe era COVID. Toda gripe había que... Ah, sí. De hecho ha pasado esa etapa, que también hubo un poquito de verdad en ese concepto y un poquito de miedo, paranoia, ¿verdad? Que todo paciente febril, lo primero que pensábamos en los hospitales es que era COVID. Por un lado, afortunadamente hemos tenido ahora fiebres y hemos demostrado que no son COVID. De hecho, lo que yo he visto en las últimas semanas es aumento de los casos de influenza, que a través de un hisopado nasal para influenza hemos tenido pacientes con estos síntomas: fiebre, dolor de garganta, mocosera. Y inicialmente uno dice COVID porque es lo que más nos preocupa, pero hemos mandado hisopado para COVID, para antígenos de COVID, y a la vez hisopado para influenza, nasofaringio, y hemos tenido muchos casos positivos de influenza. Doctor, comentábamos en casa en varias oportunidades que durante la pandemia no hubo dengue, no hubo influenza, no había nada, todo era COVID. Y repentinamente hoy aparecieron otra vez las viejas enfermedades conocidas, de la época también, digamos. Pudo haber habido un sesgo en la información, porque si nosotros vemos el reporte epidemiológico, como que en efecto, como usted lo dice, como que en estos 2 años no hubo dengue, pero era de que lo que más nos preocupaba, lo que más nos daba, por qué no decirlo, miedo a los médicos y la población, era que se nos escapara un caso de COVID. Y todos estos síntomas de todas estas enfermedades virales se parecen. Ahora, como tenemos pruebas, podemos descartar los casos de COVID. Y claro, estamos en la época lluviosa y hemos visto un aumento importante en los casos sospechosos y confirmados de dengue. Pero no solo de dengue, sino que, como le mencionaba, de influenza. Puede haber un poco de Zika, chikungunya. También hemos visto un par de casos de salmonelosis en estas semanas previas. Pero pareciera que las estadísticas de los años de la pandemia, todas estas enfermedades, los médicos en general las hicimos de lado, porque toda fiebre que veíamos no pensábamos en dengue, sino que pensábamos nada más en COVID. Realmente puede ser un sesgo, y realmente muchos de estos casos pudieron haber sido casos de dengue. Y por qué no decirlo, en infectología hay un concepto que se llama coinfección. Es decir, un paciente puede infectarse al mismo tiempo de dengue y de COVID. Dos enfermedades. De gripe común y de COVID, lo que le llaman flurona. Y pudo haber habido coinfección incluso, pero las estadísticas lo que demuestran hoy por hoy es que los casos de COVID pues están en descenso, que creería yo que estamos en una transición de una fase pandémica a una fase endémica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la pandemia se habla de que la enfermedad, bueno, recordemos cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que era una pandemia el COVID. Para eso tiene que cumplir unos criterios, una enfermedad. 1, que esté distribuida en los 5 continentes. 2, que el número de casos sobrepase la capacidad de los sistemas de salud. Cuando ya la enfermedad empieza a disminuir los casos, que de pronto escuchemos, en Francia ya no hay 0 casos de COVID en un mes, en África, y que ya no sea en todos los continentes al mismo tiempo, que ya no estemos en situación de emergencia, de pronto la Organización Mundial de la Salud va a decretar el COVID pasó a ser una fase endémica, lo cual no significa que no nos vamos a preocupar por el COVID, porque endémica es una fase en la que la enfermedad está presente, pero en un número caso controlado de casos, que se puede predecir que en tales meses va a haber un pico de casos, así como la influenza, que ya sabemos en qué meses va a haber aumento de los casos de influenza, pero... De temporada, les digo. Exacto, entonces la influenza es una enfermedad endémica, pero se cobra miles de personas como mortalidad anual. Entonces, igual, COVID va a dejar de ser una pandemia, es decir, va a dejar de ser una enfermedad que hizo colapsar el mundo, la industria, el trabajo, los empleos, los sistemas de salud, pero lamentablemente siempre va a haber COVID, y aunque tengamos formas leves, siempre tenemos que tener ese cuidado de aislarnos
Es decir, por ejemplo, yo tuve una familia y me dicen, el lunes empecé con fiebre e íbamos a celebrar el Día de las Madres, pero me sentí mal y me hice una prueba y me salió positivo, a mí y a mi esposa. Entonces suspendimos la celebración. Muy bien hecho, porque a mí me puede dar una forma leve de COVID, pero si yo sé que tengo COVID y voy a ir a una conglomeración y ahí va a estar mi madrecita, mi abuelita, mi tía de 70 años, hipertensa, diabética, obesa, puede hacer que lo que para mí era una forma leve, para esta persona que esté en desventaja, va a ser una enfermedad grave y mortal. Por eso podemos ver que aunque se reportan en las cifras oficiales que en el Hospital del Salvador de pronto dicen 4 días sin fallecidos, pero de pronto aparece un deceso por COVID. Quiere decir que el COVID todavía sigue cobrando vidas importantes en nuestro país. Y debemos de recordar que las estadísticas son números, pero no son del todo reales. La OMS ha estimado que por cada muerto de COVID en El Salvador reportado puede haber un exceso hasta de 4.5 personas más. Demasiado alto. Sí, esto es por los subregistros, ¿verdad? Claro. Por la información que es difícil de obtener y por otras situaciones pues que todos sabemos que no vienen en el caso hoy. Doctor, ¿qué pasa? Tenemos aplicación hasta 4ª vacuna en nuestro país, pero aún así hay casos de personas que no se han querido poner ninguna vacuna, o alguno quizás solo una, pero la pregunta es, ¿la 4ª vacuna será de que si da, no sé si la inmunidad o por lo menos las defensas necesarias? Lo que ha llevado a que el COVID a nivel mundial esté en una situación más casi controlable, la principal herramienta ha sido la vacunación a nivel mundial. Según los datos oficiales que hemos revisado, la vacunación se ha enlentecido en el país. Los países que tienen mejores porcentajes de vacunación son Costa Rica, Panamá. Y el problema, lo cierto es que como el COVID ha bajado y como ya estamos en otra etapa, mucha población considera que ya no es necesario vacunarse. Y hay muchas personas que no tienen aún ni siquiera la primera dosis de la vacuna. Y podríamos decir, que el COVID ya pasó y por eso no nos vamos a vacunar. Es al contrario. Ahorita quienes están expuestos a desarrollar una forma grave, en un dado caso de pronto hubiese una mutación y viniese una variante con mayor letalidad, es toda esta población que no está vacunada. Entonces, quiero hacer un llamado a todas estas personas que no tienen ni siquiera la primera dosis a que se la pongan. Porque para tener la vacunación lo que hace es una inmunización, hace que su cuerpo desarrolle anticuerpos que le van a defender para que cuando el COVID se presente, no presente una forma grave. Con una dosis de vacuna no está protegido. Se habla que al menos tienen que ser 3 dosis para que tenga un título de anticuerpos circulantes efectivos que le puedan proteger de una forma grave. Y después de la 3ª dosis hay ya estudios que hablan de que en 6 a 8 meses ese título de anticuerpos descendió y ya no le deja protección. Ahí es donde viene la importancia de una 4ª dosis, que en algunos países se está aplicando la 4ª dosis solo en personas de riesgo de mayores de 65 años y con cierto grupo hipertensos, diabéticos, obesos, inmunosuprimidos, pacientes renales. Ahora bien, la importancia que recalca la Organización Mundial de la Salud es llegar a completar al menos nuestra 3ª dosis para estar totalmente protegidos de que no padezcamos de una forma grave. Y si podemos alcanzar la 4ª dosis, pues qué bien, ¿verdad? Pero el llamado es a todas estas personas que no tienen, y que es un buen número de población, que no tiene ni siquiera la primera dosis de la vacuna. Vale, doctor, me quedo con las vacunas un momento. Cuando me dice, digamos, alguien se ha aplicado las 3 vacunas, no significa así que ya no se va a volver a vacunar, ni que ya quedó inmune para toda la vida, o su porcentaje de anticuerpos, creo que esa es la palabra, es la necesaria. O sea, vamos a llegar a la etapa en que, al igual que muchas vacunas, todos los años hay que vacunarse de algo. Todavía hay estudios en marcha,
todavía hay que ver cómo se comporta el virus en los próximos meses. Lo más probable, anticipándonos a los datos que sabemos, que la inmunidad dura alrededor de 6 a 8 meses de anticuerpos circulantes, es de que muy probablemente al final quede esto como la vacunación de la influenza, que anualmente se están vacunando cierto grupo de personas. Ahora bien, no es sostenible, no es lógico ni razonable vacunar a todo el mundo una vez al año. Habría que esperar cuáles son los resultados de estos estudios y a qué grupos poblacionales va a quedar la vacunación permanente, cada cuánto tiempo, cada año. Y depende de cómo se comporte el virus, porque si llega un momento en que el COVID-19 llega a ser nada más una enfermedad leve, como lo está haciendo hasta ahorita, a lo mejor no sea necesario la vacunación. Pero hoy por Eso hoy... la ciencia y los estudios lo van a determinar. Exacto. Hoy por hoy tenemos que llevar a frenar esta pandemia. La principal herramienta, lo que funciona, es completar nuestros esquemas de vacunación. Doctor, no sé si en esta área le compete, pero cuando hay mutaciones o las variantes, porque tenemos una ya variedad de variantes de COVID. Unos vienen más fuertes, otros dicen que es más leve, otros que se pasan más rápido, o sea, la transmisión es más rápida, pero el tiempo también que de afectación es menos, es más leve, es más débil, X, Y, Z cosas. Las vacunas que vienen, digamos, serán superiores porque estarán abarcando estas variantes, porque me imagino que las primeras que nos pusimos no tenían todas las variantes. Así es. Se están haciendo estudios para demostrar la efectividad de las vacunas con las nuevas variantes. Cuando surge una nueva variante, esas son las preguntas que se hace la comunidad científica. Específicamente, son 3. 1. ¿Esta variante es más letal que la anterior? 2. ¿Esta variante es más contagiosa que la anterior? Y tercero, ¿esta variante será capaz de burlar la inmunidad que ya tenemos conferida por las vacunas? Afortunadamente, con la última variante Omicron, la Beta 1 y la B2, se ha demostrado que, 1, son menos letales que las variantes predecesoras. 2, que la contagiosidad, desafortunadamente, con cada variante se eleva, son más contagiosas. Pero lo bueno es que hasta ahorita los estudios han demostrado que las vacunas, que estas variantes no logran burlar por completo la inmunidad de las vacunas. Y por eso se habló también de la inmunización cruzada, de mezclar diferentes vacunas, vacunas de diferentes mecanismos de acción. Un cóctel, digamos. Exacto, porque esas confieren una inmunidad amplia contra todas las variantes. Como podemos ver, el hecho de que un virus haga cambios en su estructura genómica es impredecible. Afortunadamente, los cambios en las variantes hacia ahorita han sido para variantes menos letales, aunque sí más contagiosas, pero que todavía le protegen contra la vacuna. Pero, ¿de qué depende la variante? Del número de casos. Es decir, una variante surge cuando el virus se replica. Cuando el virus se replica y hace miles y miles de copias, mientras más copias haga de este virus, ocurre la posibilidad de error de la copia. Y ahí surge un cambio en la estructura del virus y un cambio en la genética, que es la variante. Por tanto, mientras más casos de COVID hayan, aunque sean leves, hay mayor probabilidad de que surja una nueva variante. Y no hay una forma científicamente demostrada en la que yo pueda predecir que la próxima variante sea más leve que la que tenemos actualmente. Por tanto, aunque los casos de COVID aparentemente hayan disminuido o sean menos graves, debemos seguir luchando para que no hayan casos, para evitar que haya una nueva variante, que ésta sea más letal que las anteriores. Por tanto, recomiendo las otras 3 medidas que no solo nos protegen de COVID, sino nos protegen de otras enfermedades. Sabemos que el uso de mascarillas ya no es obligatorio, pero ¿Eso es bueno o es malo? Es decir,
la salud debe ser una responsabilidad individual de todos. Yo recomiendo firmemente que continuemos utilizando nuestras mascarillas, que continuemos con el lavado de manos y que mantengamos la distancia social de 1.5 metros. Realmente estas son medidas higiénicas y que yo considero que han venido a quedarse. Recordemos, los países de Asia, ellos usan mascarilla desde hace años y es normal ver a la gente con mascarilla. Tenemos que aplicar el sentido común ya como una respuesta voluntaria de cuidar nuestra salud. Por ejemplo, si usted está en la playa, en un espacio abierto, no es necesario que use mascarilla, porque la probabilidad de contagio es mínima. Pero imagínese que de pronto usted amanece con tos, con mocosera, y se va a subir al bus y va a ir tosiendo. Es una irresponsabilidad, ¿verdad? Yo tengo que ponerme mi mascarilla voluntaria. Y no solo por el COVID, sino que el contagio de otra enfermedad que uno puede Exacto, tener. Tanta influenza, tanta gripe, tantas enfermedades mortales de transmisión por partículas. Entonces, el hecho que la mascarilla ahora sea voluntaria no nos está diciendo no ocupemos mascarilla, sino que tenemos que desarrollar nuestro sentido común. O de pronto usted entra a un espacio cerrado donde hay mucha gente que usted no conoce, no está de más que use su mascarilla. ¿Y qué nos podemos decir del lavado de manos? El lavado de manos no es obligatorio, pero es una medida que nos puede prevenir tantas diarreas, tanta enfermedad por tifoidea. Entonces, así como nos lavamos las manos rutinariamente para comer, debemos ocupar siempre nuestra mascarilla para proteger a los demás y para proteger a nosotros en espacios cerrados y en situaciones de riesgo. Doctor, ¿la tercera o cuarta vacuna en niños es bueno, es malo? ¿Qué estudios hay? ¿Qué dice la ciencia? La última información de la CDC era de que iba a haber una dosis específica para la población pediátrica, pero es una dosis diferente de la que se está utilizando en los adultos y todavía hay estudios que están en camino de determinar una conducta para los niños. Lo que está demostrado hasta ahorita es la tercera dosis en la población pediátrica. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria. Si un niño solo se puso una vacuna y como decían que el COVID con los niños los niños lo manejaban, tenían más defensa o era menos riesgoso con él. Pero sí, hay que buscar segunda y tercera vacuna siempre. Sí, realmente COVID fue muy benigno con la población pediátrica, pero la vacunación también disminuye la probabilidad de transmisión del COVID. Por eso debemos de vacunar a nuestros niños, tanto para protegerlos a ellos como para que ellos no transmitan la enfermedad a las personas que están en riesgo, que ya sabemos, las personas de tercera edad y con factores de riesgo. Vamos a volver a la normalidad. Clases, trabajo nuevamente todo presencial, aglomeraciones, bueno, ya vemos conciertos, partidos y todo que están completamente llenos. ¿Vamos a llegar nuevamente a la normalidad? Es probable que lleguemos a una nueva normalidad, ¿verdad? Yo creería que la mascarilla vino para quedarse, sí. Que el COVID-19 desafortunadamente, aunque la situación, pues las noticias son buenas en comparación de todo lo que hemos pasado en los 2 años previos, siempre vamos a tener casos y lamentablemente, aunque sean menos, siempre va a haber mortalidad por COVID, así como la hay por influenza, por dengue, por tantas enfermedades, por tifoidea. Entonces sí, hay una nueva normalidad, creo que va a haber pronto la reanudación de todas las actividades presenciales, pero debemos como población ser muy responsables, muy prudentes y saber en qué momento tenemos que protegernos. ¿Es mortal aún? Sí, COVID-19 aún es mortal. Aún hay casos de mortalidad. Claro, no son como hace un año, pues, que habían incluso casos que fallecían sin una prueba diagnóstica, pero sí, aún hay mortalidad por COVID-19. ¿Son confiables las pruebas privadas de COVID? Al momento son confiables, pero tenemos que saber específicamente las indicaciones y las diferencias. Por ejemplo, la PCR-RT es una prueba que amplifica la presencia del virus. Por tanto, pues es capaz de detectar en algunos casos, incluso 3 días antes del inicio de los síntomas, la enfermedad. Pero para determinar si un paciente es contagioso, es mala,
porque usted puede ya no ser contagioso del virus, pero como su prueba busca una amplificación de las partículas virales, le puede salir positivo aunque usted no es contagioso. Ahora bien, la prueba de antígenos es positiva hasta el 5º día de la enfermedad. Esto sucedió con la última... La de antígenos, digamos, para que los entendamos, es la más barata. La de antígenos es la más barata. Exacto. Pero ¿qué sucede? Usted hoy es su primer día de enfermedad. Y a pesar de que sabemos que si usted tiene fiebre y todos estos síntomas comunes, para saber qué hay que descartar, habría que mandarle pruebas de dengue, pruebas de influenza, pruebas de Zika, etcétera. Pero pensando solo en COVID, si hoy es su primer día de enfermedad, usted va y se hace la prueba de antígenos y es negativa. Le va a dar una falsa seguridad, una falsa sensación de confianza. Y es lo que sucedía hace unos meses, que la población iba a nuestras instituciones, le hacían la prueba de antígenos y como era negativa en el primer día de enfermedad, le diagnosticaban faringoamigdalitis aguda, 3 días de incapacidad en casa y al 4º día ya regresaba al trabajo. Y si era COVID, la prueba salía positiva hasta el 5º día. Regresaba al trabajo y continuaba transmitiendo la enfermedad. Doctor, estamos en la etapa en que la mascarilla es opcional, han chabeleado las cartillas de vacunación, me consta por cientos de experiencias que hemos visto, pero también ya estamos en la etapa en que a mí me dio COVID y yo me lo quité con estas pastillas, estas. El doctor Salazar fue con otra, Mario con otra. Ya todos tenemos el remedio. A mí me resultaron los test de aguas mágicas, otros sobre las pastillas, otras que me inyecté 3 días de la gripe y todo eso. ¿Qué pasa ahora con la automedicación? El que voy a la farmacia y le digo, ¿y qué es bueno para tal cosa? Sí, la pregunta es bien interesante porque el COVID-19 ha cambiado. La mayoría, bueno, al inicio de la pandemia, pues teníamos muchos casos de COVID grave, que hacían neumonía, que hacían falla respiratoria y que aún con los mejores tratamientos fallecían. Hoy, la mayoría de los casos, pues el manejo es de los síntomas. Recordemos que antes, cuando inició la pandemia, se dieron tantos medicamentos que hoy por hoy está totalmente demostrado que esos medicamentos no tenían lugar en COVID, que solo eran estudios controversiales, anecdóticos. Hablemos de todo este montón de vitaminas que le daban, que la vitamina D, que el zinc, que en fin, todos sabemos la gran lista de medicamentos. A todo paciente se le ponían dosis altas de esteroides, se le ponían anticoagulación, pero recordemos que ese era un COVID severo y que ahora la mayoría de los casos de COVID son leves. Entonces, si usted tiene un caso de COVID leve, manejo de los síntomas. Es decir, si tiene fiebre, un medicamento que le baje la fiebre como Tylenol, si tiene congestión nasal, un antihistamínico, dolor de garganta, manejo de los síntomas como hacemos pues como una gripe. Pero lo que tenemos que tener un especial cuidado es detectar a tiempo un COVID que se está volviendo grave, porque si el COVID es grave, hoy por hoy sí ya sabemos qué medicamentos ocupar, es decir, hablamos de los antivirales como Remdesivir, Molnupiravir, hablamos de que si hay elevación de la inflamación documentada objetivamente por mediciones de interleucina 6, ocupamos anticuerpos monoclonales, etcétera. Es decir, está bien, si usted tiene síntomas leves, pues puede tratarse con los medicamentos para los síntomas, no ocupe de más medicamentos. Ahorita, hoy por hoy, en COVID-19, menos es más. Porque he tenido pacientes que me preguntan, mire, esteroides y mire, anticoagulante. Si su forma de COVID es leve, manejo de los síntomas. Pero si usted detecta un signo de gravedad, consulte con su médico especialista
Y ahí sí la cosa cambia. ¿Y cuáles son los síntomas de gravedad? Que usted desarrolle neumonía. Eso va a saber porque tiene insuficiencia. Dicen que al final terminaban muriendo por neumonía, no por el COVID. Es una serie de situaciones que lo llevaba a la muerte. La neumonía, la rigidez pulmonar, la activación de la cascada inflamatoria, que también la cascada inflamatoria son mecanismos de autoinmunidad similares a los que vemos en lupus. Por eso los anticuerpos monoclonales que se ocupaban en las formas graves de COVID vienen de su uso anterior con las enfermedades como lupus. En lupus se utilizan anticuerpos monoclonales para frenar la inflamación, como el tocilizumab. En un caso de COVID severo, si lo presentara, ahí sí, no tiene que andar poniendo a riesgo su salud. Si usted tiene dificultad para respirar, disminución de la oxigenación, que hoy casi en cada hogar tenemos un oxímetro de pulso, fiebres persistentes, vómitos que no se detienen, sangrado de algún sitio, déjeme decirle que su COVID-19 o lo que usted tenga, que puede ser dengue o otra cosa, es una enfermedad grave y necesita un tratamiento especializado, y no vaya a andar dudando en consultar a su médico. Doctor, siempre hay campañas de vacunación, entiendo, ¿no? En general. Para otras enfermedades. Sí, siempre hay. ¿Cuáles son las recomendables? Que yo observo que a veces andamos en los centros comerciales y ahí están, que me preguntan, ¿y ya se vacunó sobre el tétano, sobre esto, lo? ¿A qué le debemos de poner atención y decir, sí, me puedo vacunar? Miren, en la edad adulta, básicamente lo que queda es la vacunación contra el tétano y la vacunación contra la influenza. Entonces, cuando veamos que andan así vacunando así en la calle, ¿no?, pues verifiquemos que no nos falte ninguna vacuna. Y en los niños, pues su esquema de vacunación completo. Por la pandemia y por todo esto, se sabe que muchos padres han retrasado las vacunas de sus niños chiquitos, pero ahorita que ya estamos en otra fase, pues hay que retomar eso y acudir a nuestras unidades de salud a actualizar los esquemas de vacunación de nuestros niños. Doctor, voy con las preguntas que han hecho en redes sociales. Aún puede hacerlas mientras las conversamos algunas ya con el doctor Emilio Salazar en la fanpage, en el Facebook Live sería, que tenemos de 106.9 de la entrevista, 106.9 FM Radio. Ahí nos pueden escribir. Miguel Arturo Castro, buenos días, gracias doctor por la escuela médica. Doctor, ¿qué contienen las vacunas anti-COVID? Pues no explican a la población y surge temor. Los mecanismos de las vacunas en general desde siempre contienen virus atenuados, es decir, virus que han sido inactivados y que no pueden producir enfermedad. Partículas virales, es decir, rastros, pequeños fragmentos del RNA del virus, y que esto lo que hace es nada más que nuestro cuerpo, cuando se presente el virus en su forma original, lo pueda reconocer como extraño. Es decir, me voy a detener en esto. Si el virus entra por primera vez a la sangre, al torrente sanguíneo, el cuerpo no es capaz de reconocerlo de inmediato. Y en todo lo que el cuerpo lo reconoce, lo identifica, produce sus anticuerpos, que los mencionamos también para lupus, el virus ya hizo estragos, ya se replicó, ya hizo millones de copias, ya desencadenó la actividad inflamatoria, y cuando el cuerpo viene a querer defenderse, ya el virus ya ganó la batalla. La inmunización, tanto para el COVID como para cualquier enfermedad, consiste en que antes de que usted se exponga al virus que le va a producir la enfermedad, usted se expuso a una partícula inactiva que no le va a producir enfermedad. Entonces el cuerpo ya pasó ese periodo de reconocimiento de lo extraño, ya pasó esos periodos de preparación y de elaboración de los anticuerpos, y cuando viene el COVID-19 a una persona que ya completó su esquema de vacunación, desde el primer día, a diferencia del no vacunado, el sistema inmune lo reconoce como extraño y produce los anticuerpos neutralizantes y las células de defensa, las células T, que van a ir a destruir el virus y que van a ir a impedir que éste se replique y desencadene toda esa tormenta inflamatoria.
Por eso, un paciente que está vacunado está demostrado en un 100% que no va a desarrollar una forma grave. Es decir, un paciente vacunado o inmunizado puede adquirir el COVID y puede padecer la enfermedad, pero la respuesta de su cuerpo va a ser inmediata y va a frenar y va a evitar que se convierta en una forma grave. Esta no es pregunta de oyente, es mía. Para los que siguen creyendo de que le están poniendo un chip en la vacuna para controlarlo, esto es totalmente falso. Pregunta por teléfono, doctor, he sentido síntomas de lupus y rasgos que podría tener lupus, pero he ido al sistema de salud pública y me dicen que debo esperar más síntomas para poder acceder a exámenes para diagnosticarlo. No quiero esperar mucho para hacerme exámenes. ¿Qué examen se debe realizar? Uno, para poder tener un diagnóstico certero. ¿Y será que los laboratorios privados realizan estos exámenes? Sí, por supuesto. En cualquier laboratorio hospital privado le pueden hacer sus exámenes. Mi recomendación es que le solicite al médico tratante una referencia al sistema público con reumatólogo, porque los reumatólogos son los que están más familiarizados en este tema del lupus, que es una enfermedad de difícil diagnóstico. Ahora bien, los exámenes que yo le dejaría a un paciente con sospecha de lupus son los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, los niveles de cardiolipina, el complemento, pero estos exámenes pues son algo, la inversión es importante. Por supuesto que se le pueden hacer en un hospital privado, pero mi recomendación sea que pida una evaluación por reumatólogo en el sistema público. Buenos días, bendiciones, dice Hugo Anaya. Saludos, doctor, de parte de Hugo Anaya y Rita Quintanilla. Y están los fans del doctor también. Un saludo también, son mi familia. Mire, qué bueno. ¿Qué es eso de que es opcional usar la mascarilla? Es para uno como persona, porque hay empresas que para entrar a sus instalaciones piden el uso de mascarillas y dicen que son políticas. Y esto genera controversia por personas que exigen que los dejen entrar sin usar mascarillas, porque el ministro ya lo dijo. Es correcto, algunas empresas exijan uso de mascarillas al entrar a sus instalaciones. Esto no es tema médico en sí, pero son políticas de cada lugar también. Como dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Claro, ahí es como que yo en mi casa diga, aquí no entran sin mascarillas, ¿qué puedo hacer? Si cada quien es dueño de su espacio, ¿verdad? Exacto. Doctor, 7:58 ya, estamos a punto de finalizar. ¿Qué es un médico intensivista? Se lo pregunté en la anterior oportunidad que estuvo con nosotros, pero sin duda la audiencia es diferente ahora. Bueno, los médicos intensivistas primero somos médicos generales. Es decir, nosotros vemos cualquier tipo de enfermedad, desde las enfermedades leves comunes que pueda presentar la población. Pero tenemos una especialización que nos permite ver aquellas enfermedades en su forma más graves que comprometen la vida de las personas. Todas las enfermedades tienen un espectro de presentación desde una enfermedad leve hasta una enfermedad grave. Por ejemplo, una neumonía puede ser de la comunidad y tratarse en casa con antibióticos orales. Pero si esta neumonía progresa a una forma severa y ya el paciente, su presión bajó, su capacidad para respirar bajó, el riñón empezó a fallar, falló el hígado, ya requiere un ingreso a una parte del hospital especializada que se llama cuidados intensivos. En cuidados intensivos entran pacientes en una condición delicada de la vida que necesitan dispositivos que le dan soporte vital. Por ejemplo, que pueden requerir monitorización. No es lo mismo un paciente que entró a un servicio de hospitalización y que necesita que le vean la presión arterial cada 6 horas, a un paciente que su vida, por la enfermedad más grave que tenga, esté en peligro y necesite que le vean sus signos vitales minuto a minuto, por ejemplo. Ahí incluye enfermedades como infecciosas, como neumonías, incluye cirugías complicadas, cirugías difíciles, incluye traumatismos, accidentes de tránsito, todos estos accidentes graves que se llevan los pacientes, que requieren ventilación mecánica.
Los intensivistas nos encargamos del tratamiento de todas estas emergencias y todas estas enfermedades graves, redundando en las unidades de cuidados intensivos, ya de diferente origen que sea la enfermedad que le lleva a una gravedad, ya es una causa médica, una causa infecciosa, una causa quirúrgica, una intoxicación, una lesión por arma de fuego, una lesión por arma blanca. Eso es lo que nosotros intentamos hacer, salvar estas vidas. Bueno, si los oyentes dicen, en definitiva necesito que hablar, consultar con el doctor Emilio Salazar, ¿dónde lo encontramos, doctor? Bueno, mi número para emergencias de 24 horas es el 78480041. Otra vez porque no apuntaron. 78480041. Estamos listos para poder orientarles en cualquier emergencia, en cualquier hospital privado del país. Perfecto. Doctor, quiero agradecer grandemente. ¿En redes sociales cómo lo encuentro? Bueno, en el Facebook como Dr. Emilio Salazar. Ahí tengo más información de utilidad para los pacientes, información en temas de salud. Bueno, perfecto. Doctor Emilio Salazar, médico intensivista. Hemos hablado, variado, hemos podido intercambiar también con la población. Quiero agradecerle que nos ha acompañado y que ha compartido sus conocimientos para la educación también de la población. El privilegio es todo mío y les deseo un feliz y bendecido jueves a usted y a todas las personas que nos escuchan.